Muy buenas noches a todos mis amigos de Expansion Factory, Harvard College of Administration, BIM Internacional y las diferentes empresas que tenemos en el grupo. Estoy muy feliz de estar aquí. Estamos iniciando una iniciativa de hacer algunos lives y algunas grabaciones para poder ayudar a los pequeños y medianos empresarios, para poder ayudar a los gerentes, a los CEOs y a los directores de empresas, con el propósito de que tengan más información y que tengan más datos y un cuerpo de conocimiento valioso para que puedan llevar adelante mejor sus organizaciones y que se expandan de una manera rentable y sin tanta sobrecarga y sin tantos dolores de cabeza. Les hablo, soy yo, Martín Merchán. Yo soy el director ejecutivo de dos de nuestras empresas del grupo. Somos un grupo empresarial, tenemos como 16 empresas y nos dedicamos principalmente a capacitar y asesorar a ejecutivos y empresarios que ya están trabajando. Trabajamos aproximadamente con unos 5,000 gerentes por año al que les damos capacitación, formación, training y también asesoramos a aproximadamente unas 200 o 300 empresas simultáneamente. El día de hoy y a petición del público hemos decidido tomar algún grupo de preguntas que nos preguntan nuestros clientes o nuestros prospectos o la gente que se acerca a nuestra organización y hemos podido filtrar un conjunto de preguntas que son las más comunes, que son las que realmente es lo que más les aqueja a nuestra clientela y a nuestro campo de acción. Así que conmigo está también Tatiana Medina, que es nuestra gerente de Relaciones Públicas, quien me va a ayudar con las preguntas y vamos a tener este ping-pong de preguntas y respuestas para que ustedes puedan nutrirse un poco más de información valiosa y puedan hacer que las cosas salgan mejor. Ok, así que primero, gracias por estar aquí. Estamos haciendo una breve introducción para esperar a ver si se conectaba uno que otro por ahí. De todas formas, todos estos lives o estos videos van a quedar grabados, con el propósito de tener contenido para poder compartir con ustedes y así poder ayudarles más. ¿Ok? Así que hola Tati, muchas gracias y empecemos. Hola amigo, a ver, ¿en qué momento el dueño se convierte en el principal cuello de botella del negocio? Bien, esto es algo muy común. La mayor parte de pequeños y medianos empresarios, ¿sí?, empiezan una actividad y normalmente esta actividad no tiene mucho trabajo al inicio. Sí hay ciertos esfuerzos, pero principalmente el dueño de la empresa tiene que enfocarse en cosas bastante simples. Dicho de forma fácil, debe enfocarse en vender y entregar. Un poquito de administración hay, pero normalmente es mínima, pero es vende mucho y después entrega. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que la cantidad de decisiones administrativas que tiene que tomar o la cantidad de decisiones en sí de la empresa que tiene que tomar normalmente está dentro de su campo de acción, normalmente está dentro de las cosas que él conoce, nuevamente relacionadas con ventas o con entrega. Ahora, en la medida en la que la organización crece, se van incorporando decisiones en otras áreas de la empresa. O sea, ya no solo se trata de tomar decisiones acerca de qué vender ni qué entregar, sino ahora tenemos que tomar más decisiones administrativas. Decisiones en planeación, decisiones en finanzas, decisiones legales, decisiones en recursos humanos, decisiones en tesorería, contabilidad, impuestos, decisiones en cuanto a relaciones públicas, a marketing, decisiones relacionadas con control de calidad y demás. Y no necesariamente la persona o el gerente está entrenado en cómo tomar decisiones en campos en donde no son la mera venta o la mera entrega del servicio. Entonces, lo que retrasa las decisiones es no saber qué hacer. O sea, esto es simple. Uno se convierte en un cuello de botella porque evidentemente le llega más trabajo y decisiones que las que puede despachar. Si viéramos esto como una tubería y llegaran 5 decisiones o 5 solicitudes de decisión y nosotros sabríamos inmediatamente cuál es la decisión correcta de esas 5, no habría cuello de botella. Ahora, lo que ocurre es que entran 10 decisiones o solicitudes de decisión y él solo está entrenado para despachar o decidir rápidamente 2 de ellas. Las demás necesitan más investigación, necesitan más capacitación, necesitan más conocimiento del área. Entonces, su falta de entrenamiento administrativo en otras áreas que no sean vender o entregar es lo que demora la decisión. Y por ende se va como, ¿sí?, la capacidad de despacho de decisiones es menor que la cantidad de decisiones que se solicitan, entonces evidentemente se forma un cuello. ¿Okay? Y aquí se empieza a saturar el trabajo. Y todo se da principalmente porque él no sabe exactamente qué decidir.
Si tuviera la decisión correcta, podría despachar decisiones en segundos. El problema es que no sabe, no tiene entrenamiento administrativo. Sí tiene entrenamiento técnico, sí tiene entrenamiento comercial, se vende o no se vende, se baja o no se baja el precio, o jefe, se debe hacer esto en el producto, se debe hacer esto en el servicio, y normalmente se las despacha rápido. Pero después está en, debemos contratar a esta persona, esto cumple o no cumple con la ley, ¿sí? Esto está acorde o no acorde a la planificación, esto alcanza o no alcanza, y ya son decisiones que requieren más entrenamiento, que requieren más expertise, que requieren más habilidad administrativa. Así que ese es el momento en el que el dueño se convierte en un cuello de botella, porque él normalmente fue entrenado o tiene experiencia en vender o entregar su producto o servicio, pero no necesariamente en administrar. Entonces el pequeño y mediano empresario se queda atascado por su falta de conocimiento administrativo para despachar decisiones rápido. Y claro, se vuelve el principal bloqueo de que la organización se expanda. Bien, gracias Martín. En base a tu conocimiento, ¿qué crees que es más peligroso para un empresario? ¿Delegar poco o delegar sin criterio? Delegar, sí. ¿Qué es más peligroso para un empresario? ¿Delegar poco o delegar sin criterio? Definitivamente, y en creces es delegar poco. ¿Okay? ¿Por qué? Y esto es bien importante comprender. Porque uno cuando delega algo, definitivamente lo delega no sabiendo exactamente cómo va a resultar eso. Y uno cuando delega algo tiene que asegurarse de ir entrenando y corrigiendo en el camino a la persona para que pueda tomar la responsabilidad de las actividades o tareas que se le está delegando. Entonces, es preferible empezar a delegar y después de a poquito ir entrenando y corrigiendo al individuo para que lo pueda hacer que quedarse con la actividad. Porque quedarse con la actividad y no soltar es mortal para el empresario. Vuelvo y repito. O sea, tener a gente a la que le das poquito trabajo y tú abrumarte de trabajo pone mucho más en peligro a la organización que los posibles peligros que puedas tener por soltar la actividad y que la gente no lo haga tan bien como esperabas. Porque al menos puedes corregir y entrenar y empoderar a esa gente. Y más bien es interesante que me dices esto porque lo que vemos normalmente en el pequeño y mediano empresario es que tiene gente, a veces tiene ayuda, a esa gente les da migajas de trabajo y él se queda con la sobrecarga en él mismo. Y eso pone en peligro la comercialización, pone en peligro la expansión, pone en peligro la rentabilidad. Un ejemplo que me encanta poner para responder esta pregunta es, si una madre tiene 10 hijos y necesita que le ayuden porque ya no da más, ¿qué sería preferible? Supongamos que tiene que lavar los platos de 10 o 12 personas. Preferible decirle a un hijo, anda, lava los platos, y se le rompe un par, pero con el tiempo le vas enseñando a que pueda lavar los platos, o por miedo a que se rompan 2 o 3 platos, ella lavaría los platos, cocinaría, ¿sí? No sé, ¿sí? Lavaría la ropa, él o ella, no es importante. O sea, es mucho más mortal para la familia que ella se quede con todas las actividades que el riesgo de que se rompan 2 o 3 platos. Así que definitivamente, ¿sí? Sí, hay veces que uno no tiene el criterio completo, no sabe cómo la actividad va a resultar, no sabe qué posibles peligros o situaciones adversas se vaya a encontrar el junior a la hora de delegar, pero es preferible soltarle, quizás a veces de una forma no tan ordenada e ir ordenando en el camino que botarte tú toda la sobrecarga. Eso nunca ha sido la salida para nada. Bien, a veces los empresarios se preguntan, ¿cuál es su problema? ¿La falta de estrategia o la falta de confianza en su equipo? No, definitivamente. A ver, me pregunta aquí Tati, la falta de estrategia, o sea, los empresarios dicen cuál es su problema, falta de estrategia o falta de confianza en su equipo. Dios mío, definitivamente falta de estrategia. Okay. Porque yo no puedo confiar en un equipo al que no sabe qué hacer. O sea, esto es muy simple. ¿Le confío en hacer qué? Sí. O sea, puedo tener el mejor equipo del mundo, pero si el equipo no está claro en lo que tiene que hacer, ¿en base a qué le confío? ¿Qué le debo? ¿A qué le doy confianza? O sea, nos topamos que prácticamente el 80 o 90% de los pequeños y medianos empresarios tienen gente decentemente buena que no sabe qué realmente está tratando de hacer el empresario, el gerente o la organización. Imagínate un partido de fútbol, y quiero de verdad ver esto. Imagínate un partido de fútbol al que no le has dicho a los jugadores contra quién van a jugar.
y después te digan de qué sería más importante, la confianza en tu equipo o que sepan primero con quién va a jugar el partido. Yo digo, bueno, primero voy a saber que tengo que jugar un partido para confiar en mi equipo en ese partido. Entonces, esto es muy, muy importante porque la gente quiere gente buena, quiere gente confiada, quiere gente comprometida, quiere gente en propósito, pero muchas veces, y es tristemente la cantidad de veces, en donde le preguntas al pequeño y mediano empresario, bueno, ¿y te gustaría que te apoyen en qué? ¿Para lograr qué? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer este año? Y de verdad, 9 de cada 10 de mis clientes no tienen ni siquiera claro qué es lo que están tratando de hacer este año a nivel estratégico. Así que primero genera una meta, primero genera un programa, unos pasos en secuencia, di a dónde queremos ir y cómo, y después vuelca el equipo a eso y confía en que lo puedas hacer. Así que definitivamente falta de estrategia es un problemón en la pequeña y mediana empresa. Bien, Martín, normalmente los ejecutivos anhelan tener esta soñada libertad ejecutiva, pero ¿cómo lo logran sin perder el control? Bien, si hay un regalo de Navidad o si hay un regalo de todas las Navidades que un ejecutivo decentemente exitoso quiere, es esta muy anhelada libertad ejecutiva. O sea, por libertad ejecutiva, y quiero aclarar bien el término, consiste en que el ejecutivo pueda lograr que una operación, una empresa, un departamento, una división, una unidad de la organización pueda trabajar sin que él esté ahí. Eso es libertad ejecutiva. Ahora, ¿qué haga con el tiempo? Depende de cada gerente. Normalmente los gerentes quieren tener libertad ejecutiva para unas supuestas largas vacaciones o dedicarse a sus hobbies o irse a la playa a surfear o no sé. Tengo clientes de todo tipo que tienen algún campo y se quieren dedicar a la agricultura, pero es muy interesante, esto les dura bien poco, ¿ok? Tengo una encuesta de cuánto tiempo dura un gerente de vacaciones haciendo solo cosas de ocio y en promedio no dura más de 3 a 4 meses. A los tercer o cuarto mes ya están armando otro negocio. Así que primero, no necesariamente quieres libertad ejecutiva para holgazanear por largos periodos de tiempo o para vacacionar por largos periodos de tiempo, pero quizás sí quisieras un poco de libertad ejecutiva para crear nuevos proyectos, para hacer expandir tu empresa y demás. ¿Okay? El tema es que las personas, decirles qué hacer me tomaría unos 4 días de seminario y tenemos un seminario para eso. Decirles qué hacer sería un poco más extenso, pero sí les puedo decir qué es lo que no hay que hacer en cuanto a la libertad ejecutiva. Y aquí esto es muy importante. Si tú crees que tu libertad ejecutiva consiste en reemplazarte uno a uno, o sea, que de algún lugar mágico va a salir un profesional, amigo, hijo, conocido, primo, vaya tú a saber lo que sea, que va a reemplazarte a ti uno a uno, es completamente falso. Vuelvo y repito, si tu idea de reemplazarte para libertad ejecutiva es conseguir a otra persona que haga lo que haces tú, es la cosa más falsa, no va a funcionar, no te metas ahí, no lo intentes y si lo intentas, acuérdate de mí. O sea, cualquier persona a la que le preguntas qué tal le fue contratando a un gerente externo para que le administre su empresa, para que él se pueda ir, si le fue bien, te va a decir, fue la mayor parte de ellos un desastre. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que uno sí tiene que hacer? Y esto es un dato muy importante. Para que un ejecutivo logre libertad ejecutiva, jamás deja una persona. Un ejecutivo, para poder alcanzar libertad ejecutiva, debe dejar una organización. ¿Sí? Y esto puedes tatuártelo. ¿Okay? Es un conjunto de personas especializadas, cada una en diferentes áreas que tú manejabas, que realmente puedan manejar la sobrecarga de trabajo. Hemos entrado a procesos de consultoría en donde hemos tenido que reemplazar a un gerente general, a un dueño, a un CEO de una pequeña o mediana empresa que quizás le tomaba 8 minutos caminar 50 metros al baño de lo viejo que estaba su cuerpo, con 7 personas jóvenes. Porque aunque a ese individuo le fallaba un poquito el cuerpo, la velocidad mental que tenía para poder tomar decisiones era brutal. Se le acercaban y le decían, jefe, sí, cargamento de China, $50,000 de hilos, ¿compro o no compro? Y el jefe dice, sí, compro, o sí, compra.
a una persona nueva que realmente esté bien entrenada, la cantidad de investigación que debe hacer para poder lograr esto es enorme. Entonces, tomaba la misma decisión de sí comprar, pero se demoraba 3 o 4 días. Así que no dejas una persona, dejas todo un equipo de personas al mando de tu delegado, otra persona, con toda una estructura, con todo un sistema de políticas, con todo un sistema de espías y demás, si pretendes realmente acercarte a esta muy anhelada libertad ejecutiva. Gracias, amigo. En base a todo lo que has conversado con diferentes empresarios, en base a tu conocimiento, ¿cuál consideras tú que es el hábito personal que un dueño debería frenar o debería quitar para que no se frene el crecimiento de la empresa? Bien, o sea, el hábito, perfecto. Bien, hay 2, ¿ok? El primero y más importante es, el más básico, es dejar de tomar decisiones basadas en sentimientos, rumores, suposiciones, chismes, opiniones. ¿Okay? Ese es terrible. ¿Por qué? Porque en todas estas fuentes de información, opiniones, suposiciones, chismes, bien. En todas estas fuentes de información tú no sabes qué porcentaje de verdad hay. En la opinión de alguien puede haber un 80% de verdad, puede haber un 10% de verdad, puede haber un 15% de verdad. Entonces, lo primero que debes hacer es dejar de tomar decisiones en base a esos factores y empezar a tomar decisiones en base a hechos, en base a lo que tienes garantía que es 100% verdad. ¿Okay? Ese es el primero y más importante. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tomas decisiones basadas en cosas o en factores o en fuentes de información que no estás seguro el porcentaje de verdad, el resultado es terriblemente riesgoso, por no decir más. Entonces, lo que debes empezar a hacer es empezar a utilizar hechos. Por hechos significa evidencias, informes escritos, órdenes escritas, ¿sí? Indicadores de gestión o KPIs o KPIs o como les llames. ¿Okay? Realmente que tengas un sistema de reportería y de observación de la organización basada en lo que realmente está pasando. Pongamos un ejemplo que te podría matar a nivel gerencial. ¿Qué parece un gran ejemplo? Parece una gran iniciativa, pues, de algún empleado. Viene un empleado tuyo con una súper iniciativa y te dice, jefe, deberíamos abrir una sucursal de nuestra empresa en la otra costa, en Los Ángeles. ¿Sí? Ahí hay mucho mercado. ¡Pum! Una opinión. No solo significa que tú no puedes rápidamente tomar la decisión, sino te forza a ti a tener que hacer todo el trabajo de investigación, de buscar los hechos, cuánto costaría, qué mercado hay, qué proyección hay, cuáles son las encuestas, cuáles son los costos, ¿okay? Cuál es el posible recurso que pueda tener ahí, recurso financiero, recurso humano, recurso logístico y demás. Y después de hacer tú todo el trabajo, te obliga a tomar una decisión. Entonces, lo que debes primero hacer es asegurarte de que las personas te presenten información basada en hechos, entre ellos los indicadores de gestión. El primer hábito a romper. Y el segundo hábito a romper es, en nuestra tecnología administrativa Hubbard, que es la que nosotros representamos, existen 2 caras de una misma moneda, que son arreglárselas o apagar incendios y organizar. En inglés es scope versus organize. Y lo que vemos en la pequeña y mediano empresario es que se la pasa apagando incendios, se la pasa arreglándoselas y nunca se organiza. ¿Okay? Nunca se da el tiempo de organizar, de estructurar, de poner organigrama, política, procesos, procedimientos, sino todo el tiempo es resolvámoslo como sea. No significa que uno ahora tiene que pasarse organizando todo, porque es imposible. Pero lo segundo que debes saber es que es un miti-miti. O sea, ese hábito de siempre lo resolvemos como sea, en una organización que crece ya no se vuelve algo muy funcional. Lo que él debe entender es que la mitad del tiempo producimos, inclusive nos podemos organizar o algo así, nos podemos arreglar, o sea, mitad del tiempo producción, mitad de tiempo nos las arreglamos, al menos, y después al menos una otra mitad del tiempo nos organizamos, nos estructuramos y nos preparamos para una nueva producción. Entonces, esto debería ser cada vez mayor.
Pero lo que he encontrado en el porcentaje de los pequeños y medianos empresarios es que el pequeño y mediano empresario 95% del tiempo está en arreglárselas, resolverlo como sea, y con suerte un 5 o 10% se organiza. Debería subir al más o menos la mitad. ¿Okay? 50% nos lo arreglamos, 50% nos organizamos, para que después sea mucho más la organización y ya no tengamos que estar apagando incendios constantemente. Así que esas son las dos. Bien, constantemente pasa que los empresarios son pues la persona más sobrecargada de trabajo porque se dedican a hacer todo. ¿Cómo puede un empresario dejar de ser operador para realmente ser un ejecutivo, para realmente ser el director de su empresa? Muy buena pregunta. Es un anhelo de la mayor parte de empresarios, vuelvo y repito, en la pequeña y mediana empresa, el poder delegar el trabajo. Ahora, la clave es que tiene, o el factor por el que no delegan es este temor a que la gente no haga bien el trabajo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es decidir, y esto puede sonar un poco motivacional, pero la persona tiene que decidir qué mismo quiere ser en la vida, porque ser los dos es un problema. O sea, imaginémonos un equipo de fútbol en donde hay operativos y un ejecutivo. Los operativos son los jugadores y el ejecutivo es el director técnico. Uno no puede ser jugador y director técnico. ¿Okay? O sea, porque no cuadra. O sea, no es que uno se mete y es delantero y después dice, no, ahora quiero dirigir y ahora soy director técnico. No. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir qué mismo quieres ser. No significa que el uno sea más importante que el otro. No significa que el uno sea más valioso que el otro. Pero hay un rato en donde si ves, imagínate tú a una persona que está de director técnico y de ahí se mete a jugar a la cancha. Hay un rato donde vas a decir, compadre, o eres director técnico o eres jugador. ¿Okay? Y puede ser un gran jugador o puede ser un gran director técnico. Entonces, lo primero es eso. Ahora, lo segundo que debes saber es en qué debes entrenarte, cuáles son las herramientas que debes comprender y conocer en cualquiera de las dos decisiones. Ahora, si decides ser un jugador y decides ser un delantero, probablemente lo que tengas que aprender a hacer es a correr más rápido, probablemente lo que tengas que aprender a hacer es a patear, a dar jugadas, ¿sí? A cabecear, a cobrar tiros libres. No soy muy fan del fútbol, pero puedo por lógica determinar las acciones. Sin embargo, si quieres ser un director técnico, las habilidades cambian. O sea, el patear bien, el driblar bien, el cabecear bien, el cobrar buenos tiros libres no es garantía de que puedes manejar correctamente un grupo. Ahora, tus habilidades son completamente distintas. Acá es importante organizar, ¿sí? Estructura, organigrama, dígase alineación. Después, liderar gente. Después, entrenar a la gente. Después, asegurarte de poner jugadas, o sea, procesos. ¿Okay? Después de eso, poder entrenar a la gente en esos procesos. El poder saber cómo manejar una situación cuando pierdes un jugador y tienes que poner otro. O sea, las habilidades administrativas y de dirección que tienes cuando decides ser un ejecutivo son completamente distintas a los que tienes cuando eres un operativo. Y el gran problema es que no necesariamente son complejas. O sea, no sé, la gente cree que dirigir grupos, organizar, estructurar, planificar, administrar grupos es difícil. No es extremadamente complejo. Creo que estoy aquí entre un montón de cámaras y cables y computadores y cosas. Creo que esto es bastante complejo. Okay, sí. O sea, esto inclusive podría ser más complejo que poner un organigrama en un grupo. El tema es que el problema no es la complejidad de la función. El problema es que nadie te la explica, nunca te la enseña. Entonces, lo que pasa es que encontramos que el pequeño y mediano empresario, que era normalmente un operativo, una persona que hacía directamente el trabajo, ahora se vuelve jefe, era muy buen operativo, es una persona capaz, hábil o inteligente, pero nunca le enseñaron las habilidades de administración y dirección para dirigir un grupo. Entonces, claro que tiene problemas. Yo he tenido una tendencia la mayor parte de mi vida a ser ejecutivo, pero admiro mucho las profesiones operativas y creo que podría yo instalar todo este set, ¿sí? Yo mismo, creo que no sería tan complejo. Es complejo porque nadie me lo enseña. Okay, sí. Pero si alguien me enseñara, creo que soy decentemente inteligente, creo que podría hacerlo. Entonces no nos estamos enfrentando a un problema de complejidad de las actividades, nos estamos enfrentando a un problema de falta de comprensión y conocimiento. Y si tú aprendes cómo hacer organigramas, procesos, manejar las finanzas, ¿sí?
procedimientos, indicadores de gestión, dirigir, cómo manejar órdenes, cómo establecer sistemas de comunicaciones, cómo repartir correctamente el trabajo, cómo liderar, cómo crear puestos de trabajo y un montón de otras habilidades simples, te puedes convertir en un gran ejecutivo y no tener que hacerlo tú mismo. Bien, gracias Martín. Y ahora, ya decidiste ser un ejecutivo, ya sabes cuál es la diferencia entre ejecutivo y operador. ¿Qué es lo que un ejecutivo, en cambio, no debería delegar? O sea, jamás debería delegar y sí debería hacerse cargo siempre él. Bien, es una buena pregunta. O sea, si el rato que ya eres un ejecutivo y estás haciendo que la gente haga el trabajo, ¿cuáles son los factores que nunca se delegan? Bien, una posición ejecutiva tiene unas funciones específicas, ¿okay? Y eso es lo que hay que comprender. Y hay que entender qué función, o sea, para qué realmente estás ahí. No, la gente asocia incorrectamente ser ejecutivo con estar asoleándose en la playa o abanicándose mientras te pasan uvas en la boca, y eso no. Eso se llama ser vago o holgazán, no ejecutivo. Okay. Un ejecutivo tiene unas funciones muy específicas, ¿okay? Y voy a nombrar algunas de ellas que son las que no se deben delegar. Entre ellas, la primera, planificar. El ejecutivo planifica, dice cómo va a hacer las cosas. La siguiente, coordina, se asegura de que la gente esté trabajando de acuerdo a un plan, en acuerdo y en armonía. La siguiente es dirige, dice quién va a hacer qué. La siguiente es organiza, o sea, se asegura de poner a una cantidad bien distribuida de personas y tareas, de tal manera de que esté equitativamente repartida la actividad. Y la siguiente, también importante, es supervisa. O sea, una vez que ha puesto la función en marcha, se asegura de observar que la función esté yendo de acuerdo a lo coordinado, planificado, acordado. Y esas sí son labores del ejecutivo. Entonces, normalmente encontramos que la planificación, coordinación, organización, distribución de funciones y supervisión son las cosas que más bien ese jefe no hace. Y más bien se mete en la actividad o se mete a dar órdenes por doquier o en su defecto se mete a, de mal genio, corregir a la gente, y esa no es su función. O sea, sí, de vez en cuando hay que poner en orden a la gente, de vez en cuando hay que usar un poquito de fuerza para hacer que algo funcione. Pero si estos factores no están dentro, realmente no hay un ejecutivo ahí. Bien. Martín, tomando en cuenta que una estadística te ayuda a ver si algo está bien o mal, y si no es medible algo, no lo puedes realmente mejorar, ¿qué estadística nos diría en 5 minutos si una empresa está bien o está en peligro? No, ni siquiera en 5, en un segundo, rentabilidad. ¿Ok? O sea, pero me explico en 5 minutos. La respuesta de qué estadística o qué indicador de gestión o qué KPI te dice inmediatamente si una empresa va bien o mal es rentabilidad. Porque lo opuesto a ser rentable es quebrar. O sea, es lo opuesto a, si la rentabilidad es vida, ¿sí? Quebrar es muerte. Y lo peor que puede estar una empresa es muerta. Puedes tener peligros, puedes tener problemas de entrega, de recursos humanos y todo, pero si ya mueres, mueres. O sea, te toca cerrar la puerta. Y el gran problema que vemos en el pequeño y mediano empresario es que administra en base a las ventas, al ingreso, a la facturación, como le llames en tu país. Sin embargo, si tú comparas rentabilidad versus ventas en importancia, la rentabilidad está acá, las ventas están acá. O sea, tú podrías vender más y cada vez ser menos rentable y quebrarle más a la empresa. Y no te sorprendas que encontramos muchos casos de estos en nuestros clientes. O sea, clientes que se proponen y supongamos que están vendiendo, me voy a inventar, $5 millones este año y dicen, el próximo año quiero vender 10 millones, duplicar el ingreso. Algunos lo logran. Sin embargo, si cuando vendían 5 millones les sobraban 500,000, ahora venden 10 millones y deben o quedan en contra en 1 millón. Entonces, la estadística principal, el indicador principal de una empresa y por ende del gerente general es la rentabilidad. Tú estás ahí para hacer que la empresa gane dinero, no para que la empresa venda más. Por supuesto, hay que ir a vender más para cubrir los gastos, pero la estadística o el indicador de gestión de las ventas es labor del gerente de ventas, más abajo en el organigrama. Del gerente general, rentabilidad. Monitorea esa estadística y de verdad que puedes tener
un enfoque diferente hacia el rumbo, la planificación y las metas y las acciones y las órdenes que vas a dar en tu empresa. Bien. ¿Cuál crees que es el indicador que en cambio, o la estadística que en cambio nadie mide y en verdad es clave para que una empresa pueda escalar al siguiente nivel, pueda realmente expandirse? Bien, una es por supuesto la rentabilidad, pero otro indicador de gestión que sí hay medición, pero no es tan habitual como debería ser, es cuánto producto o servicio estás entregando. En esta tecnología administrativa Hubbard, que desarrollada por el genio de la administración, el señor Leonard Hubbard, la estadística se llama VSD, Value of Service Delivered, o valor de servicios entregados. O sea, recuerda que tu organización existe para darle un producto o un servicio al público. Y tú debes monitorear que cada vez estés entregando más y mejor servicio o producto al público. Porque a la final la gente te compra para que le des un producto o un servicio. Entonces, hay un enfoque demasiado fuerte en la venta. ¿Cuánto vendemos? ¿Cuánto vendemos? Y no necesariamente se da ese mismo enfoque o ese mismo cuidado o ese mismo tratamiento a entregar, a producir, a dar nuestro producto y servicio. Así que una estadística crucial, un indicador crucial, un KPI crucial que no se mide con tanta frecuencia como debería es cuánto estamos entregando al público y con qué satisfacción. Porque si eso va bien, tienes bastante del camino asegurado. Si cada vez entregas más producto y más servicio al público y está cada vez más contento, es bastante difícil que tengas grandes riesgos en el futuro. Martín, solo para dar gusto a nuestros participantes del live. Claro. ¿Qué pasa o qué haces con el flujo de dinero en efectivo de una empresa y cómo gestionas el rolling del efectivo? No sé, ¿qué haces? Depende de tu planificación financiera. O sea, ¿qué haces con el flujo de dinero en efectivo de la empresa? Depende qué planificación financiera tengas. O sea, la clave de un buen manejo financiero está donde asignas el dinero. O sea, más allá de que entre, que es importante que entre, es el momento en que entra, ¿dónde lo coloco? Y esto a veces es explicado por varios autores y varios expertos de la administración, donde dicen que uno, por supuesto, debería colocar o invertir en cosas que te generen la mayor cantidad de retorno con la menor cantidad de esfuerzo, ¿ok? Y es obvio, no hay que ser un genio financiero para entender eso. O sea, si yo tengo algo de dinero, debería invertirlo en empresas, actividades, se le llama también activos o ingresos pasivos, okay, como quieras llamarlo, pero principalmente es invertir en cosas que me generen mayor retorno sin una gran cantidad de esfuerzo. Pero eso es exactamente lo mismo que tienes que hacer dentro de la organización. Yo no sé por qué la gente tiene esta compulsión de salir a hacer toda esta práctica financiera fuera de la empresa, cuando solo podrías darte la vuelta a tu empresa y podrías ver, ok, tengo un vendedor. Este vendedor es muy malo haciendo administración, o sea, haciendo contratos, facturas, ofertas, es muy malo, es muy lento, ¿sí? Digita así, con 2 dedos. Pero el tipo me vende, no sé, $500,000 a la semana. Sin embargo, pierde 2 o 3 horas al día porque a paso de tortuga hace contratos y ofertas. Y yo digo, muy bien, tengo una cantidad de dinero. ¿Debo asignarle a ese vendedor y debo darle un asistente o no? Sí, el asistente me puede costar $4,000 o $5,000 al mes. Ok, es un dinero, estoy de acuerdo. ¿Sí? De verdad pienso que es un dinero. Pero si le invierto $4,000 o $5,000 a un asistente para que le haga los contratos y facturas a ese vendedor, ¿cuánto más puede vender esa persona? Esto en la tecnología administrativa Hubbard se llama ingreso perdido. O sea, es ingreso que no se está haciendo porque tú no colocaste bien el dinero. Entonces, puedo poner 300 ejemplos, pero la clave es la buena colocación. Y no necesariamente en negocios millonarios o en promesas irreales de ganar un montón de dinero en otros negocios externos, sino dentro de tu propia empresa. La plata que tienes, en lugar de invertir en cosas que no conoces, ve en dónde le puedes meter dentro de la empresa para generar mucho más dinero. Eso. Bien. ¿Cuál crees que es la diferencia entre facturar mucho y generar una riqueza real para la empresa? El buen manejo de las finanzas.
O sea, la diferencia entre facturar mucho y tener riqueza está en el buen manejo financiero. Finanzas viene, si no me equivoco, de una palabra francesa que significa, que dice finere, que significa pagar o gastar. Viene de terminar o pagar o gastar. Principalmente las finanzas si lo vemos en concepto, es el arte de gastar, ¿okay? El arte de pagar. ¿Okay? Y muchas personas podrán estar de acuerdo conmigo en esto, pero algunas quizás sea algo nuevo. La riqueza no se genera desde el ingreso. La riqueza se genera desde el correcto gasto, o sea, desde las finanzas, desde el arte de gastar. O sea, tú podrías seguir metiendo cada vez más ingreso, pero siempre gastar más. Y creo que es la historia de la mayor parte de personas en esta sociedad y de la mayor parte de empresas. O sea, cuando un individuo gana $2,000 al mes, gasta 2,500. Y después dice, ok, no, lo que tengo que hacer es ganar 3,500. Y va y gana 3,500. Pero ahora gasta 4,500. Y después dice, no, tengo que ganar 5,000. Gana 5,000 y ahora gasta 7,000. Y esto puede ser una rueda de la rata donde no se genera realmente riqueza. Sí, y tengo clientes míos, y sorry las infidencias, pero no estoy dando ningún nombre en particular, pero tengo clientes míos que se pagan de sueldo entre 100, 150 mil dólares mensuales, que creo que es un sueldo bastante bueno. Creo que alguien podría vivir con eso. ¿No? Se pagan 150 mil dólares al mes de sueldo nada más, sin bonificaciones, sin utilidades, sin nada. Y me vas a creer que no les alcanza. O sea, ni ganando esas cifras generan riqueza. Entonces, la riqueza no se da desde el ingreso o solo de incrementar el ingreso. Se da desde el correcto manejo y control del gasto. ¿Cómo evitas que el crecimiento mate al flujo de caja? Bien, ¿cómo evito que el crecimiento mate al flujo de caja? Esto está muy relacionado en qué tan bien estructurada y qué tan bien manejada esté una organización. ¿Okay? O sea, si tienes una organización con un organigrama claro, con gente responsable de cada área y donde la gente sepa más o menos qué hacer, vas a darte cuenta que la cantidad de gente, recurso, tanto financiero como de materiales y todo, es mucho menor para lograr el mismo resultado. ¿Okay? O sea, si tú solo creces a tontas y a locas y no metes un conjunto de personas bien entrenadas, bien distribuidas, que saben bastante bien lo que tienen que hacer, que a su vez pueden hacer que otros hagan, vas a tener un montón de gente que desperdicia recursos y el gasto se te va a ir por las nubes. O sea, existe un indicador a nivel macroeconómico que se llama Producto Interno Bruto. Principalmente consiste, para no hacerlo complicado, de la producción o toda la producción que genera un país en un periodo dado, normalmente anualmente. Ahora, los países se miden el uno al otro por el Producto Interno Bruto, quién produce más. Sin embargo, hay un indicador que es mucho más valioso desde mi perspectiva administrativa que el Producto Interno Bruto, que es el Producto Interno Bruto per cápita. O sea, cuánto producimos en promedio cada uno de los habitantes de un país. Porque podrías tener un Producto Interno Bruto por las nubes, una producción brutal, pero requieres de un montonazo de gente para hacer esa producción. Por ende, el nivel de vida, el estándar de vida, el desperdicio es enorme. Entonces, la clave está en la eficiencia de la organización. O sea, alguna vez conversé con alguien que es un socio mío en una de las empresas y alguien que admiro y quiero mucho, y me decía, nuestro lema empresarial es más con menos, más con menos. Y hasta ahora me sigue latiendo eso en la cabeza. O sea, sí lograr más, pero no sobrecargarse de un montón de recurso innecesario. Por recurso innecesario hablo de recurso humano, recurso en maquinaria, recurso en materia prima, recurso en instalaciones. O sea, logremos cada vez más, pero con una proporción menor de recursos. Y esa es la labor del ejecutivo y el administrador. Lograr muchos más resultados con un recurso cada vez que no crezca en la misma proporción. Y ahí es también donde está la rentabilidad del asunto. Bien. ¿Qué decisiones financieras separan a un empresario estable
de uno que realmente esté libre financieramente? Normalmente un empresario estable toma decisiones financieras basadas en lo que está ocurriendo. ¿Okay? Una empresa que está estable toma decisiones financieras basadas en lo que está pasando en ese momento. Una persona que es libre financieramente toma decisiones basado en lo que va a pasar. ¿Okay? Y espero que esté siendo claro en este concepto. Si yo simplemente estoy gastando de acuerdo a lo que ocurre, sí, puedo tomar decisiones sensatas y ahí voy controlando la actividad. Sin embargo, si yo me proyecto y veo qué es lo que va a pasar en el futuro y no hago ningún gasto hasta observar qué retorno futuro me pueda dar y me anticipo a los gastos en el futuro, tengo todo este tiempo de libertad. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo para que esto sea simple. La mejor forma de irse de vacaciones, y acá tengo una persona a la que quiero mucho que se va de vacaciones frecuentemente, y me sorprende qué tan bonitas vacaciones se toma con muy poco recurso. Y no tiene mucho que ver con que tenga alguna habilidad especial, pero esa persona planifica. Y mientras más planificado y anticipada esté una vacación, más tiempo te ahorras, menos recursos y menos esfuerzo tienes que invertir en arreglártelas en cosas que no planificaste. O sea, si tú planificas de aquí a 2 años una vacación, consigues tickets aéreos mucho más baratos, consigues hoteles mucho más baratos, puedes conocer muchos más lugares, consigues restaurantes a mejores precios. O sea, de verdad, eres mucho más libre y tienes que manejar menos urgencias. Ahora, también podrías irte de vacaciones mañana y decir, nos vamos a Europa de vacaciones, todo bien. Muy probable, y puede que tengas unas bonitas y estables vacaciones, pero te aseguro que vas a gastar más, conocer menos y vas a vivir más emergencias. Así que la libertad está en cuánto me puedo yo anticipar al futuro. Si me puedo anticipar muchísimo al futuro, tengo todo ese tiempo de libre. Si lo hago cada vez más tiempo a presente, más atrapado estoy. Espero que haya quedado claro el concepto. Totalmente. Para ir terminando, Martín, te voy a hacer 2 preguntas. Sí. Si hoy tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías completamente diferente? Wow, buena pregunta. Creo que es una pregunta que tiene 2 partes. La primera es no sé porque, sí, porque creo que cada uno de los errores que he cometido, porque uno normalmente se arrepiente de los errores, pero cada uno de los errores que he cometido me han dado un aprendizaje o me han obligado a aprender para poder salir adelante. Sin embargo, si algo haría diferente, y eso que he sido bastante partidario del entrenamiento antes de la acción, es haberme entrenado y capacitado mucho más antes de entrar en acción en algo. Por mucho tiempo, y sobre todo en mi juventud, ya no estoy tan joven como antes, uno tiende a simplemente lanzarse. ¿Okay? Y la clave no es no lanzarse o sea, la gente entonces mejor no me lanzo. No es eso lo que estoy diciendo. Más bien hay que ser valiente. Pero hay que ser valiente con una cierta preparación. O sea, si yo hubiera digerido, comprendido y estudiado mucho más la administración antes de lanzarme a ciertas acciones o decisiones, hubiera tenido un resultado muchísimo más favorable. ¿Sí? A esto se le llama también conocimiento de segunda mano. Hay 2 formas de aprender las cosas. La una es hacerlo tú mismo y comprender el campo, o la otra es aprender de otro que ya lo ha hecho para que no te equivoques otra vez. Toda la base de una civilización está dada en un conocimiento de segunda mano. O sea, no creo que tenemos que lanzarnos de un edificio para comprobar que la gravedad existe. Okay. Uno lee acerca de la gravedad, acerca de las leyes de la gravedad y dice, alguien ya se cayó, entonces yo no me vuelvo a caer. Entonces creo que esta sociedad debería aprovechar mucho más el conocimiento que ya se tiene administrativo y de dirección. Yo personalmente encontré a la tecnología administrativa Hubbard, desarrollada nuevamente por el señor Hubbard, donde él, un genio de la administración, se dedicó a normar y explicar las leyes de la administración. Y si algo pude haber hecho mejor es haberlo estudiado un poquito más antes de lanzarlo. Pero bueno, aquí estamos y seguimos estudiando, así que
creo que lo voy a corregir aún más a partir de ahora. Bien, y para terminar, ¿cuál crees tú que es la mentira más peligrosa que los empresarios se dicen a sí mismos? La mentira más peligrosa que los empresarios se dicen a sí mismos. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Que simplemente te voy a hablar administrativamente porque creo que hay varias, pero creo que esta es como la más común y la que encuentro más común. La mentira más peligrosa es creer que porque tienes un buen producto o un buen servicio, tienes el camino de la expansión asegurado. Y esta es dura de digerir, ¿eh? O sea, el empresario pequeño y mediano, sobre todo el pequeño o el microempresario, el emprendedor, cree que porque encontró o pudo hacer o puede entregar un buen producto o un servicio, tiene el éxito garantizado. Y eso es absolutamente falso, te guste o no. Sí, uno debe entregar un buen producto y un buen servicio, estoy de acuerdo. Pero todo el sistema administrativo, comercial, técnico que implica poder masificar, administrar y llevar una organización para hacer que esto sea grande es gigante. Voy a poner un ejemplo que quizás no sea muy popular, pero McDonald's, ¿sí? Con todo cariño y respeto a las personas de McDonald's, en lo personal considero que las hamburguesas de McDonald's no necesariamente son las hamburguesas más ricas. Y yo, que no sé mucho de cocina, estoy bastante seguro que podría cocinar una hamburguesa mejor que la de McDonald's. O sea, podría generar un producto o un servicio mejor que el de McDonald's. En un pequeño stand, en un lugar, podría cocinar una hamburguesa mejor y atender, creo, mejor que la gente que atiende en McDonald's. Ahora, si tengo una mejor hamburguesa y tengo un mejor servicio, entonces significa que ahora simplemente puedo tener 49,000 locales en todo el mundo. No, es falso. El tener un buen producto es quizás el 10% del éxito. El otro 90% del éxito consiste en tener una muy buena dirección y administración. O sea, saber cómo armar empresa, dirigirla, promocionarla, mercadearla, hacerle relaciones públicas, producirla en grandes cantidades, distribuirla. Hay tantos factores en la administración que me frustra un poquito ver cómo los emprendedores están tan enfocados en crear ese producto que va a revolucionar todo, y no digo que no lo hagan, pero no lo acompañan necesariamente con habilidades administrativas. Eso. Bien, Martín. Pues creo que vamos finalizando. Muchas gracias, de verdad, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento y pues nos vemos en el próximo. Bien, gracias a todos ustedes, estamos aquí para ayudarles. Desde las redes donde me estés viendo, por favor te pido que me sigas en mis redes personales. Es Mr. Martín Merchan, MR Martín Merchan, y compartamos más información y gracias por su tiempo y espero verles pronto. Un fuerte abrazo.